Nos estábamos organizando en el grupo para reunirnos a comer un asado y reencontrarnos todos después de tanto tiempo. Lo estábamos planeando para julio. Pero, él escribió y nos pidió hacerlo en diciembre, para poder estar presente y cocinar el asado él mismo. Eso duele porque es algo más profundo, ¿sabes? Sus últimas palabras para nosotros, su grupo, fueron siempre voy a estar. Siempre estaré para hacer el asado y jugar un partido con ustedes. El 27 de octubre del año 2018, un hombre que caminaba por los bosques de eucaliptos de São José dos Pinhais, del estado brasileño de Paraná, se topó con algo extraño en su recorrido. Guiado por la curiosidad, se acercó para ver de qué se trataba, pero jamás hubiese imaginado que eso que había llamado su atención fuese un cuerpo sin vida, con el rostro completamente desfigurado. El hombre dio aviso inmediatamente a las autoridades policiales, quienes se hicieron presentes en el lugar pocos minutos después de haber recibido el llamado. Los forenses inspeccionaron la zona y cuando se detuvieron en el cuerpo para intentar identificarlo, la conmoción se apoderó de ellos. Y es que la víctima que yacía en esas tierras aisladas de la urbanización era nada más y nada menos que Daniel Correa Freitas, un reconocido jugador de fútbol de aquel país. El joven de 24 años que pertenecía al Club Deportivo de Sao Paulo presentaba signos visibles de sufrimiento y lo que era peor aún, le hubieran arrancado sus partes nobles. La noticia de este macabro hallazgo se hizo eco en los medios de comunicación y rápidamente recorrió cada rincón del país, pero también trascendió a nivel internacional. Y es que nadie podía creer la crueldad con la que alguien había terminado la vida del futbolista. Mientras tanto, las autoridades comenzaban una exhaustiva investigación para dar con la identidad del agresor, o mejor dicho, de los agresores, ya que se creía que una sola persona era incapaz de cometer semejante barbaridad. Los escabrosos detalles que salieron a la luz dieron lugar a uno de los crímenes más escandalosos del país, pero lo que generó aún más polémica fue el motivo por el cual Daniel Correa le arrancaron la vida de una manera tan salvaje. Daniel Correa nació un 24 de enero del año del 94 en Juiz de Fora, estado de Minas Gerais, en Brasil. Desde pequeño soñaba con convertirse en jugador de fútbol, al igual que lo hacían muchos chicos de su edad. Afortunadamente, él contaba con el talento para llevarlo a cabo, pero como la habilidad innata no era suficiente para llegar a ser un profesional, sus padres lo enviaron a la Academia del Cruzeiro, uno de los clubes más prestigiosos de Brasil, y así poder formarse y adquirir la técnica requerida por el deporte. Y aunque nunca llegó a jugar para el equipo profesional de Cruzeiro, Daniel supo aprovechar la oportunidad que se le había presentado para demostrar sus grandes destrezas con el balón, sobre todo como mediocampista. Fue así que en el año 2011, siendo apenas un adolescente, su carrera dio un salto importante, porque en ese año fue convocado para representar a Brasil en la selección sub-17, con la camisa verde y amarilla. Él participó también en torneos internacionales y demostró la calidad de su juego, lo que lo llevó a colocarse en el radar de clubes y entrenadores de las más altas ligas. 2 años más tarde, mientras cursaba su último año de entrenamiento en Cruzeiro, fue convocado por el equipo con sede en Río de Janeiro, que viene siendo Botafogo. Este fue su debut profesional en la Serie A del fútbol brasileño y gracias a este ascenso en su carrera alcanzó a consolidarse como un jugador prometedor y su sueño de toda la vida comenzaba ya a hacerse realidad. Su habilidad técnica y su capacidad para generar juego ofensivo pronto llamaron la atención del Club Deportivo Sao Paulo, que en 2015 lo incorporó a su equipo con la esperanza de que se convirtiera en una de sus grandes figuras. Pero aunque hasta ese entonces todos sus logros se presentaban sin demasiadas dificultades, su suerte cambió de un instante a otro, y es que Daniel tuvo que enfrentarse a una de las peores experiencias de su vida, mientras se encontraba en pleno auge de su carrera. Poco tiempo después de haber firmado contrato con Sao Paulo, sufrió una grave lesión en una de sus rodillas durante un entrenamiento. La única posibilidad que le dieron los expertos
fue la de ser intervenido quirúrgicamente y prepararse para atravesar un largo periodo de recuperación. Como te puedes imaginar, esa lesión significó un golpe devastador para su carrera, ya que pasó al menos un año alejado de las canchas. Tras una extensa rehabilitación, el chico retomó la actividad en el campo de juegos. Sin embargo, pues ya nada volvió a ser como antes, fue mucho tiempo parado. El futbolista en ascenso tuvo serias dificultades para alcanzar el nivel de rendimiento que había mostrado antes de esa lesión, por lo que tampoco logró apropiarse del lugar que Sao Paulo le había reservado durante todo ese tiempo, hasta que finalmente en 2017 su club lo transfirió como parte de un préstamo al equipo de Coritiba. Pero pues lamentablemente su experiencia ahí no fue distinta. Desde entonces comenzó a pasar de equipo en equipo, pasando por Ponte Preta hasta que llegó al São Bento, donde intentó buscar continuidad y minutos de juego, pero sus actuaciones fueron bien recibidas por momentos. Sin embargo, igual la lesión y la falta de estabilidad ya habían afectado su carrera. Y con respecto a su vida personal, nunca trascendió demasiada información, pero su entorno más cercano lo describe como un hombre tranquilo, cariñoso y atento con sus seres queridos. En aquella época en la que sufrió la lesión, Daniel tuvo una hija con su novia de aquel momento, y aunque la relación entre los adultos no prosperó, el futbolista se aseguraba de darle toda su atención a la pequeña y de que nunca le faltara nada. El nacimiento de su hija le había dado la fortaleza para seguir adelante en su recorrido por el deporte, pero su recuperación ya no era la misma que en un principio. Los clubes le estaban dando pocas oportunidades de juego. Daniel entonces comenzó a canalizar la decadencia de su trayectoria futbolística con otra de las actividades que también solía disfrutar, que eran las fiestas y eventos sociales, lugares donde podía olvidarse por un momento de su escasa presencia en el campo de juego, como generalmente sucede con los futbolistas. Sin embargo, fue entonces cuando su vida terminó abruptamente. El futbolista brasileño Daniel Correa fue asesinado, casi decapitado, y cuando encontraron su cuerpo estaba sin genitales. El crimen fue descubierto el sábado en la noche con grandes signos de en un terreno sin uso, célebre por encontrar cadáveres de personas asesinadas. El futbolista tenía 24 años, le pertenecía al Sao Paulo, jugaba a préstamo en la segunda división y su muerte ha consternado al mundo del fútbol en todo Brasil. El 27 de octubre del año 2018, todo el mundo supo sobre su trágico final, pero lo que nadie era capaz de responder era quién podía tenerle tanto odio como para terminar con su vida de una manera tan salvaje. Las autoridades policiales que se presentaron al lugar del hallazgo tampoco encontraron ahí evidencia que pudiera ayudarlos a contestar esta pregunta, pero desde el primer minuto pusieron a disposición todos los recursos para descubrir la verdad. El cuerpo de Daniel fue enviado a la morgue para ser sometido a los exámenes forenses que confirmaron la teoría que habían elaborado desde un primer momento. Además de mutilación, el futbolista había sido víctima de un sufrimiento. Tenía golpes por todas partes y la causa de su fin fue un corte en el cuello hecho con una arma blanca. La herida era tan profunda que en el informe quedó registrada como un semidesprendimiento. Esto tiene otro nombre, pero no te lo puedo decir. Era evidente que su agresor había actuado con un nivel de ensañamiento desmedido. Por lo tanto, los investigadores comenzaron con una ronda de interrogatorios con el objetivo de descifrar si tenía enemigos. Los primeros en ser interrogados fueron los miembros de su círculo más cercano. Familiares, amigos y compañeros de los clubes donde había jugado respondieron a cada una de las preguntas que los investigadores les hicieron, pero bastó con un testimonio para dar con una pista clave. Y es que un amigo de Daniel les contó que la noche anterior a su fin, él y el futbolista habían mantenido una conversación por mensajes de texto a través de la aplicación de WhatsApp. En esos mensajes, Daniel le comentó que había viajado desde Sao Paulo, donde vivía, hasta Curitiba, la capital del estado de Paraná, porque estaba invitado a una fiesta. Se trataba de un cumpleaños 18 que celebraba su amiga Alana Brites. Gracias a este testimonio, los investigadores obtuvieron las capturas de pantalla donde, además, Daniel le contaba a su amigo sobre la atracción que sentía por la madre de la cumpleañera.
Puedo dormir aquí, hay varias mujeres durmiendo en la casa. Voy a comerme a la madre de la cumpleañera y el padre está aquí. Estos fueron algunos de los mensajes que Daniel escribió, así que si le cortaron las partes nobles viendo este mensaje, ya te puedes dar cuenta hacia dónde vamos. Su amigo, obviamente preocupado, le aconsejó que no cometiera ninguna locura porque podrían golpearlo y todo terminaría mal, pero desafiando el peligro hasta el final, el futbolista le respondió a los pocos minutos con 2 fotos donde se lo podía ver acostado en una cama junto a una mujer rubia que dormía a su lado. Las fotografías fueron elementos fundamentales para los próximos pasos en la investigación. Las autoridades sabían que si lograban identificar a la mujer que aparecía en estas imágenes, encontrarían más pruebas para resolver el caso. Así que finalmente, la persona que acompañaba al futbolista en las fotografías fue identificada como Cristiana Brites, la madre de la cumpleañera y mujer en la que él se había fijado esa noche. Cristiana estaba casada con Edison Brites. Hasta ese entonces, en total llevaban 20 años como pareja y tenían 2 hijas, una pequeña de 11 años de la cual no trascendió su nombre porque obviamente es menor de edad o era en aquel entonces, y Alana, la chica que estaba cumpliendo 18. Esta familia adinerada, que gracias al trabajo como empresario de Edison habían alcanzado un estilo de vida acomodada. Además, eran conocidos por organizar fiestas ostentosas y lujosas que contaban con la presencia de personalidades destacadas del ambiente artístico y futbolístico. Así que con esta información, las autoridades lograron reconstruir los últimos movimientos que Daniel había dado antes de que le quitaran la vida. La familia Brites había organizado una fiesta con motivo del cumpleaños 18 de Alana en una discoteca. La celebración transcurrió con total normalidad hasta las 6 de la mañana. A esa hora, las cámaras de seguridad captaron a un grupo de aproximadamente 15 invitados, entre quienes estaban Daniel, subiendo a un vehículo y retirándose del lugar, pero la fiesta no había terminado. Por el contrario, se trasladaron hasta el domicilio de la familia Brites para continuar con el festejo en un entorno, digamos, más íntimo. Y en ese punto concluía la información que las autoridades habían logrado recabar al día siguiente del hallazgo. Sin embargo, para avanzar con la investigación, ahora se dirigieron a la residencia de esta familia y después de varias preguntas, pasaron a ser considerados como los principales sospechosos de este crimen barbárico. Estuvimos en el área de la fiesta. Luego me fui a mi cuarto a dormir con mi amiga. Pasó un segundo y empezamos a oír gritos. Cuando abrimos la puerta, él estaba encima de mi madre. Entonces, todos empezaron a querer hacer algo contra él porque mi madre gritaba y él no decía nada. Mientras los investigadores llevaban a cabo las entrevistas por separado, notaron que las versiones de cada uno de los miembros de la familia se contradecían entre sí. Era evidente que intentaban ocultar algo, pero todos coincidieron en algo. Cristiana, Edison y Alana declararon que no conocían a Daniel y que mucho menos había sido invitado a la fiesta de cumpleaños. Sin embargo, estas versiones fueron desmentidas por pruebas que presentó la madre del futbolista ante las autoridades. Entre ellas, mostró conversaciones que ella misma había mantenido con Alana y pudo probar que sostenían una amistad desde tiempo atrás. Incluso existió una fotografía donde se veía a ambos celebrando el cumpleaños 17 de la chica. Por eso, el 31 de octubre se ordenó la detención preventiva de Cristiana, ya que era la última persona en haber visto con vida a Daniel, según las fotografías que el futbolista había tomado con su teléfono. La mujer fue condenada a pasar 30 días en prisión mientras se continuaba con las averiguaciones. Después, al día siguiente, Edison y Alana corrieron con la misma suerte y fueron arrestados. Finalmente, el 3 de noviembre, una cadena de televisión brasileña difundió un video donde el empresario y padre de familia confesaba su versión de los hechos públicamente. En este, Edison no solo admitía ser el responsable de haberle quitado la vida al futbolista, también aprovechaba la oportunidad para exponer el motivo de sus actos. Lo que hice fue lo que cualquier hombre haría. Porque aquella mujer que estaba allí no solo era mi esposa. Para mí eran todas las mujeres de Brasil. Para los que están mirando esto, podría ser su hija, su hermana, su madre o su esposa. Y en ese momento era mi esposa Cris, la mujer con la que he estado casado durante 20 años, la mujer a la que le dediqué mi vida, que siempre me amó y me respetó. Los medios dijeron muchas cosas, pero mi esposa nunca tuvo nada con Daniel. Mucho menos mi hija.
Nunca faltan los rumores, pero la verdad saldrá a la luz. Tras la confesión que quedó registrada en la grabación, Edison continuó su declaración ante las autoridades y por fin dio detalles de lo que realmente había ocurrido aquella noche. Y es que cuando ya todos se iban a dormir y él se dirigió a su cuarto matrimonial, escuchó los gritos desesperados de su esposa. Estaba pidiendo auxilio, por lo que no dudó un segundo en averiguar qué estaba sucediendo. Al intentar ingresar a la habitación, notó que la puerta estaba trabada. Entonces juntó todas sus fuerzas y la derrumbó. En el interior estaba su esposa acostada en la cama y Daniel se miró queriendo abusar de ella. Edison, consumido por la ira, evidentemente, se abalanzó sobre el futbolista y comenzó a golpearlo. Los gritos y ruidos que salían de la habitación llamaron la atención de las otras personas que seguían en la casa y de repente la fiesta se había convertido en un campo de batalla. A su vez, el empresario pidió ayuda a Eduardo da Silva y Igor King, ambos de 19 años, y David William da Silva de 18, tres jóvenes que observaban la escena desde el pasillo que conducía al dormitorio para llevar a Daniel hasta el maletero de su auto. Los 4 hombres condujeron hasta otra propiedad que tenía la familia, bajaron al futbolista y una vez dentro, siguieron pero cada vez más violento. Lo hicieron sufrir durante varios minutos, pero no conforme con eso, Edison llevó la situación al extremo. El hombre, controlado por la furia, las partes nobles de Daniel para que comprendiera lo que le estaba pasando por ser un violín, un abusador. Luego volvieron a subirlo al maletero y mientras conducía por la carretera, Edison revisó el celular de Daniel. Fue entonces cuando encontró las fotografías que el futbolista se había sacado con su esposa en su propia cama. Desbordado por la ira que sentía, detuvo el auto, sacó a Daniel del maletero nuevamente, pero esta vez para terminar con él definitivamente. Edison llevaba consigo un cuchillo y con él lo atacó en el cuello hasta que le arrebató la vida. Lo siguiente fue descartar el cuerpo en el bosque esperando que nadie lo encontrara y luego cada uno regresó a su casa como si nada hubiera pasado. Que por otra parte, la hija respaldó los dichos de su padre y confirmó que Daniel había intentado abusar de su madre. También comentó que los 3 jóvenes que acompañaron a Edison en la salvajada contra el futbolista habían actuado con más violencia que su padre. Y por último, ante algunos rumores que comenzaban a surgir con respecto a un posible vínculo extramatrimonial entre la mujer y Daniel, la chica declaró ante las autoridades que sus padres tenían una relación sana y respetuosa. Aseguró que eran felices. Y con esto todo parecía indicar que Edison había actuado en defensa de su esposa. Sin embargo, aún faltaba recabar más testimonios y ahondar en la investigación para confirmar esa teoría. Y sucedió lo que la mayoría esperaba. Se comprobó que las declaraciones de los miembros de la familia eran puras mentiras. Mi vida fue destruida ese día también. Mi vida se acabó aquel día. Fui presa y perdí prácticamente todo. Perdí mi dignidad, mi honor, fui violada como mujer, mi familia fue destruida. Otros invitados que estuvieron presentes en el after party que se llevó a cabo en la residencia de la familia desmintieron la versión que los brites habían inventado para cubrirse de las especulaciones policiales. Los asistentes comentaron que en ningún momento en la fiesta se habían escuchado gritos que provenían de la señora y que mucho menos Daniel estaba encima de ella en ropa interior. Además, cuando las autoridades continuaron con la investigación para verificar los dichos de la familia, procedieron con la requisa sobre los teléfonos de la pareja y lo que encontraron ahí los dejó perplejos. Edison y Christiana no tenían una relación tan buena como la que aseguraban tener. De hecho, los mensajes que se enviaban entre ellos derrumbaban por completo estos dichos. Y es que los investigadores leyeron con sus propios ojos las agresiones que intercambiaban casi a diario. De hecho, en una oportunidad, la mujer le reclamaba a su esposo que volviera de inmediato a la casa para que le explicara por qué había una foto de él en la que se lo podía ver con otra mujer de fondo. El hombre, en lugar de apaciguar la situación, le decía a su esposa que la odiaba y que deseaba que estuviera muerta.
El desprecio que tenía el uno por el otro era tanto que incluso la mujer ya estaba comunicándose con abogados especialistas y concertando citas para iniciar los trámites del divorcio. Y lo que pudieron averiguar las autoridades también fue que la pareja ya estaba separada desde mucho antes de celebrarse la fiesta de cumpleaños y que ni siquiera dormían en la misma habitación, pero habían tomado la decisión de mantener las apariencias para que no se corriera el rumor en el día especial de su hija. Así, cuando esta información salió a la luz, se generaron especulaciones respecto a un romance clandestino entre Daniel y Cristiana. Sin embargo, la teoría fue descartada porque no se encontraron pruebas concretas que la respaldaran. Otra de las razones por las que la policía concluyó que la familia había mentido en sus testimonios fueron los resultados de los exámenes a los que fue sometida la mujer. Según los expertos, no existía ninguna evidencia en su cuerpo que demostrara que había sido forzada a tener intimidad. Y así, cada nuevo descubrimiento empeoraba la situación de los esposos o de los sospechosos, y la declaración de los otros 3 implicados que habían ayudado al empresario a hacerlo sufrir y descartar el cuerpo de Daniel en el bosque lo complicaron aún más. Y te digo esto porque todos confesaron que lo habían hecho porque el hombre los amenazó, pero aseguraron que en ningún momento descendieron del auto, dando a entender que Edison había sido el único autor material del sufrimiento y de haberle quitado la vida a Daniel. Sin embargo, no lograron evitar el arresto. Hasta el momento eran 6 los detenidos por el crimen contra Daniel, pero el 16 de noviembre, un joven de 19 años llamado Eduardo Purcote también fue llevado a la estación policial. Aparentemente, Purcote había asistido a la fiesta con su hermano gemelo. Había tenido una participación relevante al momento de cometer el crimen. El joven quedó implicado en la causa porque el responsable de romper el teléfono de Daniel, es decir, había destruido evidencias, pero además había colaborado con Edison para derribar la puerta de la habitación y hasta manipulado el cuchillo con el que el futbolista fue asesinado. Entonces, y finalmente, cuando los 6 implicados en el asesinato estuvieron bajo custodia policial y las autoridades habían logrado recolectar las pruebas que necesitaban, se dio por cerrada la investigación y se llegó a una conclusión sobre lo ocurrido aquel 27 de octubre. Y es que hacia finales de noviembre del año 2018, en una conferencia de prensa, Joao Milton Salles, el fiscal que llevó adelante la causa, dijo lo siguiente: No hay ningún misterio. Ahí había una fiesta en la que había jóvenes y un matrimonio de adultos, padres que estaban celebrando el cumpleaños de su hija de 18 años. Dejaron que aquella situación se saliera absolutamente de control. Sobre lo ocurrido, comentaron que el futbolista y Cristiana no habían tenido ningún encuentro íntimo ese día. Incluso negaron la posibilidad de que hubiese existido entre ellos algún tipo de acercamiento con una intención que fuera más que una amistad. Simplemente, en medio de una fiesta donde todos habían bebido de más, Daniel quiso hacerse el gracioso con el amigo que estaba intercambiando mensajes de texto y se tomó esas fotografías aprovechando que la mujer dormía y que nadie los estaba viendo. Definitivamente, Daniel había cometido el error de bromear con las personas equivocadas. Y finalmente la fiscalía estaba lista para llevar a los acusados frente a la justicia. Se solicitó que se realizara un juicio con tribunal popular, pero debido a la emergencia sanitaria de esta enfermedad que vivimos hace algunos años del virus, el proceso tuvo que ser postergado en varias oportunidades hasta que se inició en el año 2022. Yo no vi que él me mirara a los ojos. Todo el tiempo volteaba la cara. Por momentos yo lo miraba para ver sus expresiones, pero él siempre tenía aspecto de superior, como un hombre que tiene la nariz respingada. ¿Con indiferencia? Sí, con indiferencia. Parecía que estaba criticando lo que los demás estábamos hablando. Él es un asesino frío y que, evidentemente, no se arrepintió en ningún momento de lo que hizo. Es una persona que ya nació con el ADN de un asesino. Mientras esté en la cárcel seguirá pensando que lo que hizo estuvo bien. En la ronda de alegatos, donde los familiares, amigos y allegados del jugador de fútbol se enfrentaron a los 7 acusados por el crimen contra Daniel, se presentaron las pruebas que las autoridades habían recabado para demostrar su culpabilidad, que por su parte Edison y su mujer insistieron con la versión que habían dado desde un principio y sostuvieron que Daniel había encontrado su final porque él mismo se lo había buscado, que a pesar de que existían pruebas que demostraban lo contrario, reafirmaron que eso era lo que
merecía el futbolista por haberse metido con esta mujer. También, los cargos que se le imputaron a Edison fueron homicidio calificado triplemente por motivo fútil, que esto se refiere al móvil del asesinato, que fue por un motivo banal. También medio cruel e imposibilidad de defensa de la víctima, ocultamiento de cuerpo, fraude procesal y corrupción de menores. Sin embargo, nada de esto parecía generarle preocupación. Por el contrario, se mostró todo el tiempo con una actitud despreciable y la de Claudio, su abogado defensor, fue aún peor. La verdad, Claudio me interrumpió en varias oportunidades. Lo encontré demasiado grosero. Muy diferente a la postura de los abogados de los otros acusados. Ellos nos trataron con mucho respeto, se refirieron a los sentimientos de las personas. Claudio, en cambio, cuando dije que mi sobrino había sido torturado, él empezó a decir con un tono sarcástico que yo no entendía el concepto de tortura y que era un término jurídico que yo no podía usar. En marzo del año 2024, los acusados recibieron sus sentencias firmes. Edison, autor material del crimen, fue condenado a 42 años y 5 meses de cárcel. Además, se le ordenó que pagara una pensión a modo de compensación a la hija de Daniel por tratarse de una menor de edad. Cristiana fue condenada a 1 año y 6 meses de prisión bajo los cargos de fraude procesal y corrupción de menores. Su hija, en cambio, recibió una pena de 6 años y 5 meses por fraude procesal, corrupción de menores y coerción en el curso del proceso por haber obligado a varios de sus amigos a cambiar la versión de los hechos ante las autoridades policiales. Por último, los 4 acusados restantes, Eduardo da Silva, Igor King, David William da Silva y Eduardo Purcote, fueron absueltos de todos los cargos que se le imputaban. Finalmente, aunque la condena que recibieron los acusados fueron un motivo de celebración entre los familiares y amigos de Daniel y también entre el público que lo admiraba y esperaba que se hiciera justicia por su ídolo, la indignación resurgió una vez más. Y es que Edison siguió dando de qué hablar incluso estando tras las rejas. El responsable, que tenía la obligación de pagarle una pensión a la hija de Daniel, no cumplió con su deber. Por ese motivo, la justicia decidió congelar sus bienes para de alguna forma resarcir a la niña, pero también hubo una polémica en relación a esta decisión, porque al parecer las únicas posesiones que pudieron incautarle fueron la propiedad donde Brites había hecho sufrir al futbolista y el auto donde lo había privado de la libertad y le había quitado la vida. Es decir, su hija recibiría como compensación los espacios donde su padre había perdido la vida, que por otro lado también trascendió en los medios un posible intento de fuga del criminal. Según comentaron algunas fuentes, el empresario recibía a diario en su celda papeles que tenían escritas ofertas para ayudarlo a fugarse de la cárcel y prometiéndole que luego rescatarían a su esposa e hija. Sin embargo, esta especulación fue desmentida por el propio Brites. A 6 años de que le quitaron la vida, se puede decir que el caso de Daniel Correa ha producido una gran conmoción en su país natal, pero también a nivel internacional. En su recorrido por las canchas había logrado demostrar el talento que tenía como jugador de fútbol y había despertado la admiración de muchos fanáticos alrededor del mundo, de miles de personas que perdieron la oportunidad de verlo crecer y dejar de ser una promesa para convertirse en un deportista consagrado. Acuérdate que está también el otro canal secundario, me encuentras con muchos más misterios y los lunes en el canal de Pepe Misterio puedes encontrar las entrevistas.